Ahí está. Entonces, lo que habíamos dicho hasta el otro día era que habían dos tipos de corrientes con las cuales nosotros podemos trabajar. Una es la corriente continua y la otra es la corriente alterna, y la gran diferencia entre ellas es que en el caso de la corriente continua tenemos un valor que es constante en el tiempo, por eso se denomina corriente continua. Si yo en este dibujo eh, hiciera una línea, por ejemplo, sobre este mismo gráfico, entonces inserto, un segundito. Ya, entonces, fíjense que si yo quisiera dibujar aquí una corriente continua, eh, aquí estamos. Eh, Entonces la corriente continua es un valor aquí constante. Vamos, constante en el tiempo. Esa es la corriente continua. Y en el caso de la corriente alterna, eh, ahí, ahí. Esa sería la corriente continua, la que he dibujado aquí, pero lo voy a cambiar el color para que no se me vea en azul. Ya, el valor de la corriente continua. En cambio, la corriente alterna tiene una parte que es un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Ya, esas son las grandes diferencias entre las dos. Eh, entre otras cosas, pues, una de las grandes diferencias es que la corriente alterna obedece a una función sinusoidal. En cambio este es un valor constante en la corriente continua. No hay alternancia en el caso de la corriente continua, siempre es positiva o siempre es negativa, si ustedes quieren verla en otro sentido, da lo mismo. En cambio aquí sí tenemos un semiciclo positivo, un semiciclo negativo, y esto va a mantener durante todo el tiempo. Em, Y después vamos a ver que hay otro valor que nos interesa también conocer respecto de la corriente alterna. Entonces dijimos que la corriente alterna teníamos semiciclos positivos, semiciclos negativos, y que si nosotros miramos el punto en el cual la señal la empezamos a estudiar, tenemos tres condiciones. La primera condición es que justo en el momento que nosotros empezamos a estudiar la señal, es decir, cuando decimos t igual 0, entonces esta señal está haciendo el cruce por cero, y dijimos que le llamábamos cruce por cero al momento en que pasa desde el semiciclo negativo al semiciclo positivo. Entonces estamos justo aquí en este instante. Ahí hacemos el cruce por cero justo en t igual 0. O al revés, en t igual 0, cuando empezamos a estudiar, vimos que la función estaba justo pasando por el eje, por el 0, por el origen. La otra alternativa es que cuando nosotros nos ponemos a estudiar la señal, la encontramos por acá arriba, es decir, que cruzó el 0 antes, ¿ya? Un instante beta antes, donde beta es un ángulo, antes de que nosotros nos pusiéramos a estudiarla. O la tercera alternativa es que nosotros la empezamos a estudiar, la señal, y un instante de tiempo beta después de que la empezamos a estudiar, entonces se produce el cruce por cero. Entonces aquí está anticipado y aquí está retrasado respecto al instante de tiempo que nosotros lo estudiamos. ¿Okay? Entonces eso nos va a dar que podemos establecer tres ecuaciones para este instante de cruce por cero, que lo podemos llevar de esta forma, ¿ya? El máximo seno omega t más cero en rigor, cuando tenemos el primer caso, un máximo seno omega t más beta, ¿ya? Que es ese tiempo anticipado en el que cruzó la señal, o seno omega t menos beta, que es el tiempo posterior al de inicio, que entonces la señal va a cruzar por cero. Estas tres formas eh, la podemos resumir en una sola ecuación: e de t igual a un máximo seno omega t más menos beta, que nos da cuenta de los tres casos. Este ángulo beta, este valor beta, que es un ángulo, le denominamos el ángulo de fase inicial o fase de la onda. Y por lo tanto, entonces, respecto a un cero, podemos tener que el ángulo de fase inicial puede ser positivo,
más beta, o puede ser negativo menos beta, o puede ser cero. Mm. Entonces, estas señales que estamos mirando aquí es lo que nosotros denominamos las señales en función del tiempo. Por lo tanto, la ecuación la podemos conocer en función del tiempo, tal como está aquí, seno omega t más beta. O bien la podemos conocer en lo que nosotros vamos a denominar en el dominio, en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, si se denomina, o en lo que nosotros vamos a denominar en su forma de fasor. Ustedes saben que la señal sinusoidal, en general, y la señal sinusoidal, la señal cosinusoidal, en otras palabras, no es más que una, no es más que, creo que eso. Pero ahí dibujamos un círculo. Entonces, aquí yo puedo dibujar entonces un eje. Ya, un eje cero. Ahí y vamos a otro. No, justo en el centro, pero asumamos que estamos en el centro ahí. A ver si puedo correr un poquito, algo así. Ahí quedó justo en el centro. Ya, que estas señales sinusoidales no es más que no es más que un vector, ¿no es cierto?, que tiene radio 1. Es decir, si yo aquí dibujase un vectorcito, aquí, voy a aumentar esto para que lo entendamos. Aquí me ponen aquí en el 0. Y significa entonces que este vector yo lo puedo poner en esa posición, lo puedo poner en otra, etcétera. Y a medida que va cambiando el ángulo, y este sería el ángulo beta, este ángulo de aquí sería el ángulo beta, entonces a medida que yo puedo ir aumentando el ángulo, no confundamos, no va a ser el ángulo beta, será el argumento, este ángulo aquí es el argumento completo de la función, entonces a medida que yo voy rotando esto, se va produciendo, digamos aquí cuando estoy justo en el 0, es 0 el valor de la función. Después cuando llego al valor máximo, aquí estoy tomando el valor máximo de la función acá arriba, ahí, en el lado positivo. Luego este gira, digamos ahí, bajo aquí a los 45 grados. Después cuando llego a 0, llego a este punto de aquí. Luego si sigo avanzando, voy a llegar por aquí, a los 45 grados hacia abajo. Después llego a los menos 90 o a los 270, voy a llegar al máximo negativo y así sucesivamente hasta que llegue de vuelta al 0 y empiece otro ciclo. Fíjense, entonces, en electricidad pasa eso, que esta señal sinusoidal la podemos entender como que este angulito que está aquí va creciendo en el tiempo y por lo tanto este vector está girando permanentemente. ¿Ya? Entonces, nosotros conocemos en electricidad, conocemos a un vector, el cual gira permanentemente, en todo instante de tiempo, a ese lo conocemos como con el nombre de fasor. Lo voy a escribir aquí porque hay que arreglar esto. Entonces vamos a conocer al fasor, y así lo vamos a llamar fasor, que es un vector en movimiento, que está permanentemente rotando. Ese es el fasor. Y por lo tanto, nosotros vamos a poder escribir estos fasores, como si le tomásemos una foto en un momento determinado. Yo puedo tener un fasor ahí en esa posición, o puedo tener además otro en otra posición. Cuando los podemos fotografiar, sacarle una fotografía en un momento determinado, entonces a esa gráfica que se va a generar ahí, la vamos a denominar un diagrama fasorial, ¿no? Porque va a estar dado por estos fasores.
Entonces, aquí vamos a tener un diagrama fasorial. Diagrama fasorial. Entonces, dado esa circunstancia, nosotros podemos dibujar estas funciones en el tiempo, cualquier señal en función en el tiempo, lo cual es bastante complicado, en definitiva, o bien en su forma de diagrama fasorial. Y aquí están las dos situaciones. Aquí yo tengo el diagrama en función del tiempo de dos señales, una señal en rojo y otra señal en azul, y aquí tengo lo mismo, pero en términos de su diagrama de fasores. Es decir, tomamos la fotografía en el tiempo t igual 0 y nos encontramos que los fasores están ahí, y este es su desarrollo en función del tiempo. Lo mismo sucede aquí abajo. Tenemos en el costado derecho, tenemos los dos fasores, las señales en el tiempo de los dos fasores, el rojo y el azul, y aquí en la parte central tengo entonces el diagrama de los fasores. En tiempo t igual 0 nos encontramos que el vector o el fasor en azul está justo en 0, pero en ese mismo instante, en ese mismo preciso instante, el fasor rojo está en el máximo. Sería los 90 grados. Entonces aquí yo tengo una diferencia angular entre el fasor en azul y el fasor en rojo. En cambio acá en el primer caso no tengo diferencias angulares entre el fasor en azul y el fasor en rojo. Es decir, dada esta circunstancia y como lo encontremos, nosotros podemos encontrar que si dos señales están en fase, como el primer caso, entonces podemos decir que sus ángulos de fase inicial son iguales. ¿Ya? Es decir, o al revés, vamos a decir, cuando tenemos dos o más señales cuyos ángulos de fase inicial son iguales, entonces podemos decir que esas señales están en fase. Por el contrario, si nos encontramos que dos o más señales tienen su ángulo de fase inicial diferente, entonces esas señales están desfasadas. Y cuando dos señales están desfasadas, yo puedo pararme en una de ellas y decir que la otra está adelantada o atrasada respecto de la que yo estoy, en donde yo estoy parado, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, en este caso aquí abajo, que las dos señales están desfasadas, si yo me paro aquí en la señal en azul, entonces yo puedo decir que la señal en rojo está adelantada, porque como esto está girando permanentemente y las dos giran a la misma velocidad, no pueden girar a velocidades distintas. Si girasen a velocidades distintas no son comparables, entonces las dos tienen que girar a la misma velocidad. Entonces yo puedo decir que ante un punto determinado, supongamos que yo defino aquí, inicio, no, insertar, supongamos que yo pongo aquí esta carita feliz, ahí. Esta carita está mirando justo el eje, ¿no? Justo el eje está mirando ahí. Entonces, en este preciso instante, la cara vio que el azul está justo pasando frente a sus ojos. Y esto tiene un sentido de rotación, siempre tiene el sentido de rotación antihorario. Entonces, para que eso ocurra cuando este está permanentemente girando, entonces para que ocurra de que justo entre sus ojos está pasando el azul, implica necesariamente que el rojo pasó 90 grados antes, ¿ya? Porque esto está girando. Entonces yo puedo decir, parado en el eje azul, puedo decir que la señal en rojo está adelantada en 90 grados respecto de la señal en azul. Ahora, al revés, si yo quisiera pararme en la señal en azul, en rojo, perdón, en rojo aquí ahora, yo me paro en el rojo y digo que en cualquier punto en donde yo me pare a mirar, en donde ponga esta carita, entonces yo digo que la señal en azul respecto de la roja está en atraso. ¿Por qué en atraso? Porque pasa por el mismo punto 90 grados después. ¿Ya? Lo que yo les comentaba el otro día que alcanzamos a mirar un poquitito era de esta señal que estaban aquí. Entonces, aquí tenemos los fasores y estos estaban girando.
Aquí, este es el concepto de fasor, entonces. No sé si se alcanza a ver, ¿me confirman, por favor? Sí se ve. Ya, perfecto. Si ustedes se fijan, aquí hay tres fasores que no cambian el ángulo entre sí. Sus ángulos entre ellos es siempre constante. Entonces, si yo me paro, por ejemplo, en el eje X aquí, en el eje horizontal, y fíjense que veo que primero pasó el azul en el mismo eje, luego pasa el morado, que es el más grande, y posteriormente pasa el rojo. Pero fíjense que la secuencia de paso siempre es la misma. Primero azul, morado, rojo. No, me mantengo ahí. Fíjense, pasó el azul, morado y el rojo. Siempre pasan los tres en el mismo orden. Ahora, si yo me parara, por ejemplo, acá arriba, en el eje Y, arriba, va a pasar lo mismo. Primero pasa el azul, luego el morado y posteriormente el rojo. No hay cambios. Y el ángulo entre ellos se mantiene constante. Es decir, cualquiera sea el punto en donde yo me detenga a mirarlos, supongamos que estoy aquí abajo, en los 270 grados, entonces, siempre va a pasar primero el azul, luego el morado y por último el rojo. ¿Ya? ¿Cuánto se demora uno respecto del otro? El mismo ángulo que tengan entre ellos. ¿Ya? Ese es el tiempo que nosotros podemos decir, o el ángulo de desfase entre ellos. Entonces, en este caso, las tres señales están desfasadas un cierto ángulo. Y en este giro, donde los tres deben girar a la misma velocidad, entonces aquí estamos hablando de los tres fasores que están girando a la misma velocidad, y puedo establecer relaciones entre ellos. ¿Ya? Puedo decir que el azul, por ejemplo, está adelantado respecto de el morado y el rojo. Eh, Puedo decir que morado está atrasado respecto del azul, pero adelantado respecto del rojo. ¿Ya? Así que por el mismo punto pasa primero el azul y después pasa el morado, porque está atrasado respecto del azul, pero ese morado más grande está adelantado respecto del rojo. O bien puedo pararme en el rojo y decir que el rojo está atrasado respecto del azul y está atrasado respecto del morado. Eso es lo que denominamos entonces nosotros fasores. Volvemos a acá. Ahí tenemos el fasor. Ese es el concepto de fasor. Eh, y como cualquier señal sinusoidal, como esta que yo tengo aquí, V3, V2 y V1, que son señales sinusoidales, que son señales de voltaje, en este caso sinusoidales, puedo tomarles una fotografía en cualquier instante de tiempo y poder determinar cómo están las señales una respecto de las otras, lo que mencionábamos antes. Entonces, aquí supongamos que yo tomé la fotografía justo en el instante en que V2 estaba en cero, tenía el cruce por cero, o sea, justo como está aquí. Y fíjense que entonces V3 pasó antes por cero, aquí, pasó un ángulo alfa antes por cero, y B1 va a pasar un ángulo beta después que B2 pase por cero. Entonces tenemos esta situación. Esto es el giro, fíjense que el movimiento siempre en sentido antihorario, y aquí yo tengo la carita o un ojito que me dice en qué instante le saco la foto. Entonces yo puedo decir aquí que mirando esta gráfica, o esta que es más difícil de ver, pero este es el diagrama fasorial, entonces yo puedo decir que la señal B3 está adelantada, es decir, pasó antes por el cero, respecto de las señales B2 y de B1. Con eso ya es suficiente para escribir las tres. También puedo, parándome en la señal B2, puedo decir que está atrasada respecto de B3, pero a su vez adelantada respecto de B1. Y la señal B1 está atrasada respecto de la señal eh, B3 y de la señal B2. ¿Cuánto están adelantados o atrasados una respecto de la otra? Depende del ángulo que formen. Por ejemplo, la señal B3 está adelantada respecto de 2, tal cual como vemos en este gráfico aquí. Está adelantado respecto de 2 en ángulo, en alfa grado. Pero B3 está adelantado respecto de B1 en alfa más beta grado. Porque ese es el ángulo que forman las dos, el ángulo relativo que forman las dos señales. En cambio, B2 está adelantado respecto de B1 en beta grado. ¿No? O bien B2 está atrasado respecto de B3 en alfa grado.
Entonces, esta es la forma de poder identificar cuando tengo dos señales que están en adelanto o en atraso. ¿Consultas hasta ahí? Por mi parte, ninguna, profe. Ya. Ok. Seguimos avanzando entonces. Bueno, esos antecedentes los vamos a dejar hasta ahí por ahora, porque los vamos a ir ocupando después, así que después vamos a estar hablando de los fasores. Eh, lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es que vamos a revisar cuál es la respuesta que nos van a dar cada uno de los elementos pasivos. Recordemos que los elementos pasivos son solo tres: resistencia, inductancia y capacitancia. No hay más elementos pasivos. Y vamos a hacer el análisis de cada uno de estos cuando se les aplica una corriente alterna. ¿No? A eso nos vamos a dedicar ahora. Entonces, nosotros vamos a señalar lo siguiente, en este caso, que eh, teniendo estos tres elementos, le podemos aplicar una señal eléctrica a cada uno de los elementos, como por ejemplo una corriente, y cada vez que nosotros apliquemos una corriente, aquí abajo, una corriente al elemento pasivo, que es como señal de entrada, entonces este elemento pasivo va a responder con un voltaje. Es decir, en otras palabras, siempre vamos a tener la ley de Ohm en la relación entre señal de entrada, señal de salida y el elemento pasivo. Ahí va a estar la ley de Ohm de alguna manera. Entonces, si yo como señal de entrada le aplico a cualquiera de los elementos pasivos, resistencia, inductancia, capacitancia, o mezcla, como vamos a ver después de ello, ¿ya? Entonces, pero si los vemos solo, entonces si le aplico un voltaje, el elemento pasivo me va a responder siempre con una corriente. Esa va a ser su respuesta o su salida. Ahora, por el contrario, si yo le aplico una corriente, el elemento pasivo va a responder con un voltaje. Siempre vamos a tener esa relación: voltaje, corriente, elemento pasivo. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se comportan, qué pasa cuando aplicamos estas señales de voltaje o corriente a cada uno de los elementos cuando trabajamos con corriente alterna. Primero vamos a partir viendo la respuesta de la resistencia a las corrientes alternas. Entonces, supongamos que tenemos aquí una resistencia y le vamos a aplicar a esta corriente, a esta resistencia, una corriente alterna de la forma I coseno de omega t más beta, es decir, va a tener un cierto ángulo de fase inicial. Entonces, la relación voltaje, o sea, corriente, si aplicamos una corriente, entonces el elemento va a responder con un voltaje, eso es lo que dijimos. Entonces, lo que vamos a ver es cómo es este voltaje versus o en relación con la corriente que estamos aplicando. Entonces nosotros sabemos que en una resistencia, la relación corriente-voltaje, perdón, y resistencia, la relación corriente-voltaje-resistencia es la ley de Ohm. Es decir, nosotros vamos a saber que si aplicamos una corriente a una resistencia, entonces esta responde con un voltaje y este voltaje es igual al producto de la resistencia por esa corriente. Ahora, si la corriente es sinusoidal, como este caso aquí, y coseno omega t más beta, entonces el voltaje va a tener un valor de R por I coseno omega t más beta, es decir, va a ser de la misma forma, fíjense, coseno omega t más beta y coseno omega t más beta no cambia la función ni el ángulo. ¿Qué es lo único que cambia respecto a la corriente? Este producto R por I. Eso es lo único que va a cambiar. Entonces nosotros podemos decir que el voltaje va a estar dado por el producto entre la resistencia y la corriente, pero se mantiene en la forma de onda. En otras palabras, tenemos esta condición aquí. Si la señal en azul es la corriente aplicada, y coseno omega t más beta, entonces la señal en rojo, es el voltaje que va a generar la respuesta, perdón, va a generar la resistencia como respuesta. Y fíjense que los dos van a ir en fase, porque el ángulo de fase inicial, el beta, no cambió. ¿Bien? Aquí tenemos coseno omega t más beta, y la respuesta es coseno omega t más beta. Luego, los dos pueden tener el mismo ángulo de fase inicial, y por lo tanto las dos señales van perfectamente en fase. Entonces, tanto el voltaje como la corriente van a tener la misma forma de onda, ¿ya? Y aquí tenemos el diagrama temporal, y si este diagrama temporal lo pasamos al diagrama fasorial, entonces vamos a tener esta situación.
Y va a estar el beta del ángulo de fase inicial, que aquí no se dibujó, pero tanto voltaje como corriente están en fase y girando juntas, como si una estuviese montada sobre la otra y están girando las dos juntas. Entonces, en este caso, no hay una diferencia angular entre el voltaje y la corriente. Y por lo tanto, nosotros podemos decir que tanto el voltaje, o sea, en una resistencia, voltaje y corriente van en fase. Esa es la conclusión que podemos sacar de aquí. Repito, en este caso, cuando aplicamos una corriente alterna a una resistencia, la corriente responde con un voltaje y este voltaje va a estar en fase con esa corriente aplicada. Esa es la conclusión que podemos sacar hasta aquí. Eso va a suceder entonces en el caso de la resistencia y exclusivamente en el caso de la resistencia. Bien, seguimos. Ahora, si cambiamos la resistencia por una inductancia, y a esta inductancia le aplicamos una corriente de la misma forma, I coseno de omega t más beta, pero ahora a esta inductancia o bobina, entonces aquí va a producirse un efecto de una fuerza electromotriz autoinducida en la bobina, o inductancia, así la vamos a conocer como inductancia, va a aparecer, como decía, una fuerza electromotriz autoinducida. Y esta fuerza electromotriz autoinducida se va a oponer a las variaciones de la corriente. Y por lo tanto se va a producir un desfase entre esta corriente y el voltaje que va a aparecer, que es V sub L. ¿Cómo está descrito esto? Aquí a través de una ecuación diferencial. V sub L, L por dI a dt. Pero si la corriente es I coseno de omega t más beta, me faltó ahí. Si la corriente es I coseno de omega t más beta, entonces aquí yo lo que voy a obtener es L por la derivada de I coseno omega t más beta en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la derivada de del coseno, de I coseno omega t más beta? ¿Cuál sería la derivada con respecto al tiempo? Me imagino que ya vieron derivadas integrales, ¿no es cierto? Menos seno. Ya, menos seno, ¿no es cierto? Y yo puedo comparar el coseno con el seno directamente. Bueno, directamente no son comparables, yo tendría que poner una en función de la otra, es decir, las dos funciones coseno, las dos funciones seno. Lo que se ha hecho aquí, bueno, primero tengo el menos seno, después tengo que derivar el omega t más beta, el ángulo, ¿no es cierto? Por eso, entonces, al hacer la derivada, esta derivada donde está I minúscula, corresponde a este valor, I mayúscula coseno omega t más beta, esta corriente I pasa afuera, porque es una constante, ¿no es cierto? Pero aparece este omega, y por lo tanto el resultado de esta derivada está aquí abajo. ¿Ya? Omega L por I, por un menos seno, pero ese menos seno yo lo transformo en coseno agregando 90 grados. Entonces mi función, para que ambas se puedan comparar, ¿ya? Entonces tengo por un lado coseno omega t más beta, que es el valor de la corriente que yo controlo, y entonces el voltaje con el cual me va a responder esta bobina va a tener la forma omega L por I, por el coseno de omega t más beta. Hasta ahí todo bien, pero aquí tenemos 90 grados de desfase. Se producen esos 90 grados para poder comparar. Entonces, aparece un fenómeno que le vamos a denominar reactancia inductiva. Este fenómeno es el que va a generar, a este le vamos a echar la culpa, ¿ya? Vamos a decir de esa manera directa, a, a esta reactancia inductiva le vamos a echar la culpa de estas oposiciones a las variaciones de la corriente y que va a generar este desfase entre corriente y voltaje. Esta le vamos a denominar reactancia inductiva. ¿Por qué reactancia? Porque es como el equivalente a la resistencia. Recuerden que la resistencia lo que hace es oponerse a la circulación de la corriente. Aquí en este caso no hay resistencia y está lo que nosotros vamos a denominar la reactancia. Y
el apellido inductivo porque viene de una inductancia, ¿ya? Para poder identificarla después de otra reactancia. ¿Ya? Entonces vamos a tener lo que vamos a denominar una reactancia inductiva, que como decíamos es equivalente a la resistencia, al igual que la resistencia se mide en ohm, ¿ya? Y depende de XL igual a omega por L. Fíjense que lo que yo tengo aquí, omega L. Este I coseno, etcétera, es lo mismo que la señal de entrada. La diferencia entre las dos que tengo 90 grados. Esa es la única diferencia entre las dos. Pero I coseno e I coseno tanto en la entrada como en la salida. Y por lo tanto, el que hace la diferencia es el omega L. Y el omega L es directamente proporcional a eh, a la reactancia inductiva. En donde omega, que es la frecuencia angular, vale 2πf y L es la inductancia de la bobina. Y por lo tanto, este XL, que es el responsable, este desfase angular, se puede calcular de esta manera: 2πfL, y el resultado me va a dar en ohms. Este XL, entonces, va a desfasar a la corriente, en particular al voltaje respecto de la corriente, lo va a desfasar en 90 grados, y esos 90 grados van a estar adelantados respecto de la corriente. Es decir, yo tengo aquí mi corriente, y la respuesta de la bobina ante esta corriente va a ser un voltaje, pero este voltaje va a estar adelantado 90 grados respecto de la corriente, ¿no? Entonces tenemos nuestro ojito aquí y la frecuencia, la velocidad angular. Entonces esto está girando y siempre se va a producir que el voltaje en la inductancia está adelantado 90 grados respecto de la corriente, ¿ya? Entonces sucede esto como el diagrama fasorial, en donde este voltaje es JXL por I. ¿Por qué J? Porque en este dibujo de... Vamos a en este dibujo. Aquí, en este dibujo, el diagrama fasorial, eh, para poder conocer, por ejemplo, la posición de ese vector en este instante de tiempo, o bien para conocerlo en otro instante de tiempo, supongamos ahí, yo necesito conocer ese ángulo, ¿no es cierto? O bien necesito conocer ese ángulo y la magnitud. Entonces necesito conocer este ángulo respecto al cero y esa magnitud. Ahora, las matemáticas tradicionales, eh, números, números reales, números enteros, no nos permiten determinar la posición de ese fasor en cualquier instante de tiempo, eh, para efectos de las matemáticas. Entonces, para ello, nosotros vamos a ocupar lo que se los comentaba hace un tiempo, vamos a ocupar lo que nosotros denominamos eh, las matemáticas de los números complejos. Es decir, en el eje X colocamos todos los números reales, naturales, el valor que ustedes quieran, lo podemos colocar aquí. ¿Ya? Y por lo tanto, podemos, en este eje real podemos colocar todos los números, para ver infinitos números de distintas categorías, de distintas clases de cada uno de ellos, pero basta con que alguno de estos números salga al plano, salga de la línea recta, entonces entramos a trabajar con otro tipo de matemáticas, que son las matemáticas de los números complejos. Por lo tanto, yo tengo dos formas de poder conocer la posición de este fasor. Una es en la forma rectangular, ¿ya? En donde me dice cuánto vale el valor de A, que sería el eje X, y cuánto vale el valor de Y, que sería el valor de B. Y con eso, entonces yo puedo saber trabajar esto con números. Pero, en ese caso, tengo dos formas. Necesito conocer la magnitud del fasor y el ángulo. O bien, puedo hacer la proyección sobre el eje X y sobre el eje Y. Pero en ese caso, el eje Y es lo que vamos a denominar el eje imaginario. Es decir, toda vez que un número sale de la línea recta,
se va a transformar en un número complejo, y para ocupar los números complejos necesito yo saber módulos y ángulos, o bien la parte real y la parte imaginaria. Y por esa razón empezamos a trabajar con números complejos en lo que viene a continuación en la asignatura. Entonces estábamos aquí. Aquí estamos. Aquí. Por lo tanto, la corriente y el voltaje van a estar desfasados en 90 grados, y ese voltaje va a estar en adelanto respecto de la corriente, y ese valor de adelanto va a estar dado por este producto, XL por I. Y ese producto XL por I es con un J, es decir, tiene una parte imaginaria, pero no tiene parte real. ¿Ya? Y para el caso del voltaje, para el caso de la corriente, entonces solamente necesitamos la magnitud. Ahora, esto en el entendido de que B sub L e I tengan con un beta igual a 0. Pero si el beta es distinto de 0, entonces aquí tengo una parte imaginaria y aquí abajo tengo otra parte eh, real respecto de este fasor. Y lo mismo va a suceder aquí. No tengo una parte imaginaria, tengo una parte real. Pero si ambos estuvieran en el eje, voy a tener un real, digamos, un número real puro en la corriente, y tengo un imaginario puro en el caso del voltaje. Bien. Eso entonces es lo que sucede con la respuesta de una inductancia ante una corriente alterna. Eh, Nos faltaría por ver el último de los elementos pasivos. ¿Ya? Y el último de los elementos pasivos nos indica que si yo le pongo ahora aquí, le aplico una corriente alterna de la forma I coseno omega t más beta, ahora una capacitancia o condensador, entonces va a suceder que esta capacitancia también se va a oponer a las variaciones de la corriente, produciéndose también entonces un desfase entre la corriente y el voltaje, es lo mismo que le sucedió a la inductancia. Hay una pequeña diferencia. Fíjense que para calcular ahora el voltaje es 1 partido por C, la ecuación, por la integral de la corriente en el tiempo. Entonces, ahora yo sé que I es coseno de omega t más beta. Y lo que tengo que hacer ahora es integrar. Integrar. Entonces va a suceder esto. Nosotros le colocamos una corriente I coseno omega t más beta. Esta corriente I tiene esta forma. Y al hacer la integral y resolverla, resulta que el voltaje en el condensador, por eso aparece el B sub C, va a ser de la forma I partido por omega C y multiplicado por el coseno de omega t más beta menos los 90 grados, porque si yo integro el coseno, voy a integrar en función seno y tengo que llevar la función coseno para poder comparar los dos, para poder comparar esta corriente con este resultado. Entonces de ahí nace estos 90 grados, pero ahora es negativo. Este, este hecho, digamos, va a estar dado por la reactancia capacitiva, que nosotros vamos a determinar la reactancia capacitiva porque proviene de una capacitancia, y reactancia porque igual a una resistencia, genera el mismo fenómeno, y esa reactancia capacitiva vale 1 dividido por omega c, o lo que es lo mismo, omega es 2πf, luego vamos a tener 1 dividido por 2πf, y por la capacitancia eh, del elemento pasivo que estamos utilizando. Mirado desde el punto de vista de los fasores, entonces yo tengo aquí una señal de voltaje en atraso respecto de la corriente. ¿Y cuánto se atrasa respecto de la corriente? En 90 grados. Es decir, mi gráfico va a ser de esta manera. Tengo aquí mi eje X, tengo mi eje Y, entonces si el ángulo beta es 0, para que se mantengan estos 90 grados, tienen que estar por sobre los ejes, ¿no es cierto?
y por lo tanto tengo 90 grados entre estos dos fasores. En resumen, podemos ver esto que está aquí en la primera columna. Entonces, perdón, en la primera columna tengo los elementos R, L y C. En la segunda columna tengo la respuesta de cada uno de los elementos cuando le aplico una corriente en la entrada. ¿Ya? Le aplico una corriente en la entrada, la salida es un voltaje. Entonces, lo que vimos recién es que cuando se le aplica una resistencia, tanto el voltaje como corriente quedan en fase. No hay ángulo relativo entre ellos. Cuando se le aplica la corriente a una inductancia, la inductancia responde con un voltaje, pero este voltaje está desfasado, adelantado, en rigor, 90 grados respecto de la corriente. Entonces aquí podemos decir que el voltaje está en adelanto o bien que la corriente va en atraso, cualquiera de las dos formas. Y si aplicamos lo mismo a un condensador, la misma corriente, entonces va a aparecer un nuevo fasor, que es el fasor del voltaje de la capacitancia, y en ese caso, entonces vamos a tener que la corriente es la que adelanta el voltaje, o mirado desde el otro punto de vista, el voltaje está en atraso respecto de la corriente. ¿Y en cuánto? En 90 grados. ¿No? Eso es lo que tenemos hasta ahora. No sé si se ha podido entender algo. Bueno, para completar este cuadro, eh, no lo vamos a hacer en análisis de cada uno de ellos porque nos basta obtener este cuadro. Entonces aquí el cuadro está cuando la entrada ahora es un voltaje y el elemento responde con una corriente. Entonces fíjense que responden de la misma manera. La corriente, la resistencia responde con un voltaje, perdón, responde con una corriente que va a ir en fase con el voltaje. La inductancia va a responder con una corriente que va a estar atrasada respecto del voltaje que le vamos a aplicar. Y por eso lo tenemos aquí en la referencia. Y la capacitancia va a responder con una corriente que va a estar adelantada respecto del voltaje. Fíjense que si nosotros comparamos los dos gráficos para el mismo elemento, por ejemplo, para la inductancia, aquí yo puedo decir que el voltaje está en adelanto respecto de la corriente, y acá también puedo hacer lo mismo. El voltaje pasa primero y luego pasa la corriente. Es decir, si yo tomo este gráfico y lo giro en 90 grados, tengo este. Entonces, ya sea que le apliquemos una corriente a una inductancia o un voltaje a una inductancia, entonces la relación voltaje-corriente siempre va a tener un desfase de 90 grados, en donde siempre el voltaje va a adelantar a la corriente. Voltaje que adelanta la corriente, este voltaje adelanta la corriente. ¿Se fija? Ahora, con respecto a la capacitancia, independientemente de lo que yo le aplique, tanto como puede ser una corriente como un voltaje, entonces siempre la capacitancia va a responder con la otra señal que va a estar separada a 90 grados respecto de la señal original. En el primer caso se aplicó la corriente, el voltaje va a ser la respuesta y este voltaje va a estar desfasado en menos 90 grados, es decir, el voltaje va a ir en atraso respecto a la corriente, pero si ahora le aplico el voltaje, entonces me va a responder con una corriente en adelanto que en otras palabras refleja que el voltaje va atrasado respecto de la corriente. Entonces, esa es la gran conclusión que podemos sacar ahora. Cuando se le aplica corriente alterna a una bobina, entonces el voltaje aparece adelantado respecto de la corriente, en 90 grados. Cuando le aplico una corriente alterna a una capacitancia, el voltaje aparece en atraso respecto de la corriente y ese atraso es de 90 grados. Por lo tanto, como yo sé que eso pasa siempre y que la comparación es voltaje respecto de corriente, me puedo referir solo al voltaje. En el caso de una bobina, yo puedo decir que el voltaje va en adelanto respecto de la corriente, obviamente. Y en un condensador, el voltaje va en atraso respecto, obviamente, de la corriente. Eso es lo que va a suceder. Les voy a pedir que este cuadrito lo dibujen
Ya, lo tengan a mano por ahí, en alguna hojita, porque lo vamos a ocupar en lo que viene a continuación. ¿Consultas, comentarios? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya. Nos quedan 6 minutos. En 6 minutos no hacemos mucho, porque lo que viene a continuación es aplicar a lo mismo, pero ahora un conjunto de una combinación de resistencia bobina y condensador. Y eso necesito hacerlo de partir desde cero. ¿Alguna duda, alguna otra consulta? Si no, lo dejamos hasta aquí por hoy día. No, profe. Ya. Ok, entonces recuerden, sáquenle una fotito aquí, pero les recomiendo que no se queden con la foto, sino que dibújenlo. ¿Por qué dibújenlo? Para que les vaya quedando en la mente qué va primero, qué va después, porque lo vamos a estar ocupando bastante. Bien, y eso sería por hoy día. Nos encontramos el miércoles entonces. Ya, profe, que esté bien. Ya, gracias, igual que esté muy bien. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos.